Su abogado en casa llega para que hablemos de historia. Trámites judiciales. La Constitución. Derechos y deberes. Y para responder a sus inquietudes. Su abogado en casa, con José Luis Rosso y Fernando Reyes. Sean bienvenidos una vez más al programa de Su abogado en casa. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque tiene que ver con el tema financiero, cuando uno va al banco, a las entidades, a pedir los préstamos. Pero bueno, hoy el doctor Fernando Reyes se encuentra de viaje, pero me acompaña la doctora Marixa Roballo, que ella hace parte directiva de una de las entidades financieras de nuestro municipio, y con ella vamos a hablar un poco de esos temas legales que tiene que ver cuando uno va a una entidad financiera a solicitar un crédito o abrir una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, bueno, todo lo que tiene que ver con toda esa parte legal. Marixa, muy buenas tardes. Buenas tardes, don José Luis, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Bueno, creo que su merced se siente su salsa, porque para los abogados contar todo eso que tiene ahí acumulado de toda la experiencia que lleva a través de tanto tiempo a estar al frente de una entidad financiera, porque es una entidad financiera, entonces es importante. Empecemos por algo que es muy sencillo, es que la gente conozca en qué consiste una entidad financiera, qué es lo que ellos hacen, qué es lo que ustedes hacen. Bueno, básicamente las entidades financieras, el negocio que tiene una entidad financiera, don José Luis, es, digamos que vender, que nosotros diríamos en el argot financiero, digamos colocar créditos y captar dinero de los ahorradores. Eso es lo que hace, o ese es el negocio de la entidad financiera como tal. Es decir, se presta dinero por un lado y por el otro lado se están captando los ahorros que las personas, pues el común de la gente, viene y coloca en las entidades financieras para que tengan un rendimiento. Es correcto, o sea que la función básica de una entidad financiera es prestarnos plata a todos, ¿sí? Sí, señor. Pero entonces hablemos un poco, porque a veces de pronto uno cuando va a una entidad financiera no conoce exactamente qué es lo que firma, ¿cierto? Que muchas veces hay harta letra pequeñita que a veces la gente ni se pone a preguntar en qué consiste. Pero bueno, hablemos, doctora Marixa, del tema del crédito. ¿Qué es un crédito? Bueno, digamos que si lo vemos a la luz del derecho, el crédito básicamente son unas obligaciones que tiene un acreedor, ¿sí?, versus un deudor. En el tema de las entidades financieras, el acreedor vendría siendo la persona jurídica, sea banco, cooperativa, microfinanciera, la entidad financiera como tal, que es la que va a prestar o generar la colocación del crédito. Y el deudor será la persona natural o jurídica también que asiste a la entidad financiera para poder acceder a ese crédito. Esa es, digamos que a grandes rasgos y de forma muy sencilla, ¿qué es un crédito? Tiene unas obligaciones contenidas y claras en el crédito, ¿sí? El crédito se maneja a través de unas condiciones. ¿Cuándo tenemos o cuándo sabemos las condiciones? Pues primero cuando vamos a solicitar el crédito. La persona que nos informa o el ejecutivo comercial que nos da toda la información acerca del crédito nos está diciendo a grandes rasgos pues cuáles son las obligaciones que tenemos. ¿Cuál es la obligación principal? Pues es cancelar el crédito durante los plazos pactados. Cuando hablamos de plazo pactado, ¿qué es? Digamos que es el tiempo en el que o la entidad financiera o yo como deudor voy a solicitar para que el valor que solicito prestado, pues a través del tiempo se vaya cancelando, ¿sí? Entonces nos pactan un valor, un dinero, y nos dicen durante cuánto tiempo, lo que podemos llamar como cuotas. Eso es lo que se llama una cuota también. Es correcto, o sea que cuando uno va a solicitar un crédito, obviamente le explican todo eso, pero doctora Marixa, antes de eso, para que a mí me den un crédito, me tienen que hacer como algún estudio
previo, digamos, de mis condiciones financieras, de, no sé, mis ingresos, la capacidad de pago que pueda tener una persona para adquirir un crédito, ¿es así? Sí, señor. De hecho, digamos que ahorita todas las entidades financieras estamos obligadas a manejar algo que se llama sistema de riesgo crediticio, ¿sí? Es donde nosotros, digo nosotros porque yo hago parte de una entidad financiera, digamos, revisamos un contexto de la persona natural o jurídica que vaya a solicitar un crédito. Bajo esos aspectos que es importante tener en cuenta, nosotros miramos el riesgo en cuanto a la capacidad de pago que tenga la persona, se revisa el riesgo del proyecto al que se va, pues digamos al que la persona le va a meter el dinero que va a solicitar prestado a la entidad financiera y adicionalmente vamos a revisar cómo ha sido su vida crediticia a través del tiempo, ¿sí? ¿Cómo o de dónde se saca esa información? Digamos, cuando ustedes nos autorizan a las entidades financieras a través de la firma de un documento y nos dicen que podemos tener esos datos y que los podemos revisar en centrales de información. ¿Cuáles son esas centrales de información más conocidas? Data Crédito y Cifin. Data Crédito, ¿qué nos da? Un número, un score. Por eso a veces vemos de pronto en las publicidades de los bancos es tu score, revisa tu score, o a veces sale la publicidad que ahora es muy fácil de Mi Data gratis, por ejemplo. Ahí, revisa tu score. Entonces eso es, el Data Crédito nos da un score y Cifin nos da igual cómo ha sido su vida crediticia durante el tiempo que ha usted actuado con los bancos o entidades financieras y cómo ha sido su comportamiento y si tenemos permanencias o no tenemos permanencias. Muy bien, doctora Marisa. Bueno, ya una vez, digamos, una persona ha solicitado su crédito, ha llenado sus documentos, ha presentado lo que le han pedido, no sé, las constancias laborales, los extractos de las cuentas, en fin, todo eso. ¿Cuánto tiempo tiene una entidad financiera para tomar una decisión, ¿sí?, y aprobarle un crédito a un cliente o decirle, ¿sabe qué? Usted no está en capacidad, no le podemos prestar, no sé, 10 millones, o le podemos prestar 1, o le podemos prestar 2. ¿Cómo son los tiempos ahí? Los tiempos. Bueno, bajo varios criterios tenemos que verlos. Digamos, para una persona jurídica es un poco más, digamos, complicado, entre comillas, porque digamos que el representante legal debe tener un cierto tipo de autorizaciones para que pueda verse inmerso en la solicitud de un crédito. Sí, digamos que por ahora les voy a dejar ese tema un poco apartado. Para las personas naturales, pues hoy en día de hecho muchas entidades financieras prestan directamente con la cédula, ¿sí? Y es lo que uno escucha. A mí me prestaron X banco tanto dinero con solo mi cédula. Digamos que, ¿qué pasa? Las entidades financieras también trabajan o se trabaja en el tema financiero, pues digamos que mucha compra de bases de datos, donde ya viene Data Crédito, digamos que le ha hecho un análisis de riesgo a la persona y dice esta persona puede ser viable o no. Entonces digamos que con la practicidad del mundo moderno y todo el tema de tecnología, usted puede tener a veces preaprobados de un crédito instantáneamente a través de su celular, ¿sí? Que ya cuando llega a la entidad financiera, pues le hacen otro tipo de trámites si son necesarios, ¿sí? En algunas ocasiones no son necesarios porque su vida crediticia es muy alta y su score en Data Crédito es demasiado alto. Cabe recordar, y es importante que lo sepan los televidentes, que el score se maneja o inicia hasta de 0 a 1000, ¿sí? Siendo 0 la persona que no tiene ningún tipo de vida crediticia y 1000, ¿sí?, las personas que tienen calificación AAA. Entonces eso es importante decirlo. Digamos que no he visto en lo que llevo trabajando con el sector financiero nadie que tenga una calificación de 1000, pero sí he visto personas que tienen 950, ¿sí?, o sea que es un score demasiado alto y que las mismas entidades financieras los califican como un perfil AAA, o sea que es una persona con excelente hábito de pago. Correcto. Bueno, hagamos una cosa, doctora Marisa. Si una persona es joven, digamos, no tiene, digamos, nunca ha sacado un crédito, nunca ha tenido de pronto, no sé qué tan importante sea para las entidades el hecho de que tengan una cuenta de ahorros o una cuenta
corriente, algo que les permita a ustedes mostrar una solvencia o algo que se mueva, digamos, desde el punto de vista financiero. Si una persona, un joven, que necesita ir a solicitar un crédito, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿A qué se enfrenta, mejor dicho, esa persona? Bueno, se enfrenta a varias cosas. Primero, que es muy difícil sacar crédito cuando la persona no tiene vida crediticia, ¿sí? Estamos muy parecidos como cuando uno va a pedir empleo y no tiene experiencia, ¿no? Digamos que es lo que se vive día a día, ¿sí? Entonces, que está muy de moda, que ahora le piden que tenga 20 años, pero que tenga cualquier cantidad de pero años ya en cuando, experiencia. pero cuando tenemos 40 años ya no nos Entonces, reciben. ya no nos reciben, sí, señor. Más o menos. Entonces es así, aunque hay entidades financieras que digamos que sí aceptan y que sí les dan inicio o les abren las puertas a estos muchachos para que inicien su vida crediticia. Yo le voy a poner un caso que muy seguramente sé que me va a hacer digamos algún tipo de mención, o me va a decir algo don José Luis, y le puedo decir, por ejemplo, ICETEX es una de las entidades que, a pesar de que no es una entidad financiera, genera crédito y empieza a generarles vida crediticia a los jóvenes. Las cooperativas son otras entidades financieras que les generan vida crediticia a jóvenes. El mismo municipio. Sí, el mismo, el FOES. El FOES, por ejemplo, les presta a muchachos. Les presta a los jóvenes y adicionalmente también los reportan. Ese es otro tema también muy interesante, don José Luis, ya que le hablo de reporte. Nosotros creemos que el reporte, cuando nos hablan de reporte, solo hablamos de reportes negativos. Eso no es tan cierto. A mí me reporta una entidad financiera tanto en lo bueno, en lo positivo, como en lo negativo. En lo positivo, ¿qué? Cuando yo he sido muy cumplido y he cancelado mis cuotas muy juiciosamente. Eso es reportarme de manera positiva en las centrales de riesgo. Eso es lo que hace mi calificación, que mi calificación suba, ¿sí? Entonces, eso también es bueno aclararlo. Entonces, hay muchas entidades, ¿sí?, que sí les brindan, digamos, la posibilidad a los jóvenes para que inicien su vida financiera, su vida crediticia. De hecho, ahorita hay muchos programas, por ejemplo, para los emprendedores. Hay muchísimos programas que generan ese tipo de actividad financiera, que si bien no son entidades financieras como tal, pero sí reportan. Entonces, cuando yo tengo un reporte positivo, pues ya la entidad financiera me va a ver con otros ojos. De hecho, la misma venta de los catálogos para las amas de casa. Digamos que muchas veces nosotros creemos que estas revistas que se venden a lo largo y ancho del municipio y del país no generan ningún tipo de reporte. Claro que sí, generan reportes y unos pequeños montos como de aprobación o de crédito que ellas tienen para hacer su venta de catálogo. Entonces es importante que toda esa actividad que creemos que en algún momento no nos va a reportar, el pago de un servicio de celular, el pago del servicio de telefonía de mi casa, del internet, todas esas entidades reportan a Datacrédito. Entonces no es tan cierto que no tengamos en algún momento ningún reporte. Siempre vamos a tener algún tipo de reporte. Perfectamente, doctora Marixia. Bueno, qué importante, porque yo creo que la mayor preocupación hoy día de los jóvenes es empezar una vida, digamos, laboral, que es bien difícil, porque hoy día conseguir el trabajo no es tan sencillo. Luego la mayoría se ven abocados a la informalidad, puede ser, ¿sí?, o a trabajar en cosas que muchas veces no es para lo que se han preparado, sí, pero que como toca hacerlo, porque hay que producir los ingresos para las familias, para los hijos, para la esposa, para lo que sea, pero hay que producir algo. Entonces, de alguna manera, mucha gente, yo creo, que necesita de estos recursos de parte de las entidades financieras. Yo quería preguntarle, antes de seguir con el tema, conozco un tema que habla de bancos de segunda y bancos de primera. Aclarémosle un poco a la comunidad qué quiere decir un banco de primera y un banco de segunda o de más alto, porque yo lo conocí más que todo en temas que tienen que ver con los créditos Finagro, por ejemplo, que son créditos donde hay un banco allá más arriba que es el que presta, sí, más otra plata. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Digamos que básicamente, que es importante tener en cuenta, y creo que en algún momento cuando echamos lápiz en el tablero, en algún momento aquí en uno de los programas, digamos que podemos decir que nuestro sistema económico a nivel nacional y mundial pues tiene unos bancos, ¿sí?, unos bancos emisores. Estamos hablando en este momento precisamente del Banco de la República, ¿sí? Sí. Entonces, el Banco de la República es nuestro
nuestro papá, ¿sí? Ese es el del segundo piso. Sí, ese es el más papá alto. de los pollitos, sí. ¿Por qué? Porque básicamente es quien nos da las órdenes acerca de cómo se va a emitir el dinero, cómo se van a emitir el tema de tasas, cómo se van a trabajar las tasas de interés, tanto para créditos como para lo que yo le decía, captación, ¿sí? Pues para el dinero que me llega o el ahorro que me llega de las personas naturales y jurídicas. Entonces, el banco, digamos que los bancos, lo que está a la mano es lo que podríamos llamar el banco de primera o de primer piso, ¿sí? Porque es lo que, al que yo voy y golpeo, ¿sí? Nosotros no vamos a golpearle al Banco de la República para que nos preste. No. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es simplemente vamos al banco, al cercano, a la entidad financiera a la que más tengamos confianza y a ella le solicitamos. El banco, ¿qué hace? Pone unos topes y regula la emisión de dinero, por ejemplo, ¿sí? Cuando llegan las transportadoras, por ejemplo, a los diferentes bancos que vemos que traen las tulas del dinero, pues eso viene directamente del Banco de la República. Entonces, ellos hacen la emisión de moneda, obviamente bajo la directriz pues, de su papá también, que es pues, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que eso es digamos que también quien regula, obviamente, y en cabeza del ministro, es quien se trabaja todo el tema de seguridad monetaria, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso nosotros vemos a veces que nos hablan del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, de desarrollo. Entonces, digamos que siempre vamos a tener como el papá del papá del papá, ¿sí? Entonces, la economía, y de hecho a veces uno que trabaja en la entidad financiera, pues uno escucha mucho que la gente del banco me está robando, los bancos, ¿sí? Pero infortunadamente o afortunadamente somos las entidades financieras quienes movemos la economía del país, además de todas las actividades económicas, porque a través del banco o de la entidad financiera se legalizan, ¿sí? Se controlan los dineros. Si no, por ejemplo, un país como Colombia, que en su momento tuvo un tema de narcotráfico, pues estaría completamente pues a la deriva, ¿sí? Que lo tenemos todavía. Todavía, no pero es que cogen las avionetas allí en Providencia y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero entonces digamos que... O sea, todavía lo tenemos. Sí, pero pues digamos que es el ente regulador, el máximo ente regulador. ¿Qué nos regula? La tasa, la monetización, el cambio de divisa, ese tipo de cosas. Bueno, ya una vez, digamos, hablemos, digamos, de personas naturales, o sea, un ciudadano como tú y yo. Como nosotros dos. Como los dos. Nos aprueban un empréstito para X necesidad de la casa o de un vehículo o de, bueno, para estudio, bueno, para lo que sea. ¿A qué se compromete uno con la entidad y cuáles son esas obligaciones legales, ¿sí? que hacen, digamos, que la persona tenga que cumplir con lo que dice ahí? Porque muchas veces hay mucha letra pequeñita en esos pagarés, ¿cierto? Porque eso se llama un pagaré, sí, cuando uno firma para ¿a qué se compromete el ciudadano y cuáles son esas obligaciones que se deben cumplir? Bueno, antes de eso, don José Luis, es importante saber o conocer un poco de qué tipo de créditos ofrece una entidad financiera. Bueno, también sí. Y luego entraríamos a ver el tema de las diferentes obligaciones que tiene la entidad financiera como tal. Y tanto la obligación que tiene la entidad financiera como la obligación que tiene el acreedor, el deudor para cancelar la obligación. Entonces, hay créditos de diversa índole. Nosotros podemos hablar de que hay créditos rotativos, hay créditos de consumo, hay créditos comerciales, créditos hipotecarios, créditos para compra de vehículos, ¿sí? Digamos que la destinación de cada una, y de hecho hay uno que es muy común y se ha vuelto muy común y de mucho trabajo en el argot, digamos, normal de las personas naturales, y es el crédito libre inversión, ¿sí? ¿Qué pasa con todos y cada uno de los créditos que se tienen? Digamos, eso depende de la línea de crédito a la que vayamos a ir a solicitar. ¿Por qué? Porque es muy diferente, por ejemplo, un crédito libre inversión, donde es simplemente dependiendo obviamente el monto de la entidad financiera, que la entidad financiera me va a prestar, y al igual que el monto que la entidad financiera tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, algunos me dicen, con la sola cédula me están ofertando 20 millones de pesos. Pues no es tan cierto, porque en el momento en que a usted le desembolsan el crédito, pues le hacen firmar pues el pagaré.
que esa es una garantía admisible para las entidades financieras. Entonces, digamos que el pagaré es la base fundamental para iniciar en algún momento algún tipo de cobro ejecutivo de esa obligación no cancelada. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando nos hacen firmar el pagaré o al suscribirlo, no vamos a encontrar nada, es un pagaré completamente en blanco y una carta de instrucciones, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, pero ¿por qué firmo? Por ejemplo, José Luis va y me dice, pero yo ¿por qué voy a firmar un pagaré en blanco? No lo entiendo. Pues porque no sabemos en el momento en que Dios no lo quiera, don José Luis no pudo cancelarnos más, cuál es el monto de la obligación. De la obligación. Ah. Entonces, por eso es que los pagarés se firman en blanco. Adicionalmente, tenemos otro tipo de créditos, como por ejemplo los de vehículo, ¿sí? Eso lo hacemos a través de la prenda. Bueno, pero ahí ya el vehículo entra a ser parte de la garantía. Sí, ¿sí? Y adicionalmente se firma el pagaré. Entonces vamos a tener el pagaré como digamos, la forma de generar o iniciar un proceso si llegado el caso se necesitare, y digamos, el bien mueble, que es el vehículo, para poder hacer o resarcir la obligación no cancelada. Eso digamos que es en caso de un crédito de vehículo. Si es para un crédito, por ejemplo, de compra de vivienda, pues será el crédito hipotecario, donde nuestra garantía real será la hipoteca del bien inmueble. ¿Sí? El inmueble, claro. Hipotecamos el inmueble para que sea, pues digamos, como el bien perseguido de manera inmediata cuando dejamos de cancelar una obligación. Por eso es importante, antes de pronto salir a decirles es que la entidad financiera me hizo o no me hizo, de pronto es importante tener muy claro, don José Luis, digamos, cuáles son las condiciones que nos ofrecen las entidades financieras al momento del crédito. Sí. Por ejemplo, tener claro que mi cuota sea fija, si es que lo pedí con una cuota fija o si me lo ofrecieron con cuota fija. Si es una cuota variable, tener muy en cuenta que la cuota variable siempre se determina por la DTF. El tiempo en el que yo voy a pagar la obligación. ¿Qué pasa si yo me llego a poner en mora? ¿Sí? Si, por ejemplo, tenía que pagar el 20 pero me pasé al 25, ¿cuál es la tasa de interés moratorio para ese crédito? Permitida. Entonces, que de hecho eso es lo que hace, por ejemplo, el Banco de la República, nos pone los topes máximos de las tasas de interés. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta antes de adentrarnos a solicitar un crédito. Entonces, saber exactamente que el ejecutivo, la persona que nos esté vendiendo el crédito, pues nos diga claramente cuáles son las condiciones del crédito. Saber, por ejemplo, qué tipo de pólizas trae el crédito. Sí, mire, yo le quería preguntar ¿qué tan cierto es que hay veces que entidades financieras lo llaman a uno y le dicen, usted tiene un preaprobado de tanta plata? ¿Eso es posible? Así como sin... Sí, claro, señor. Debe ser porque le conocen a la persona digamos, sus trámites crediticios, o sea, que ha sido cumplido y que su capacidad de pago da para eso. Pero eso es posible, que lo llamen a usted y le digan, no, es que tráigame la cédula y le doy los 20 millones, ¿eso es posible? Sí, sí, es posible. O definitivamente requiere, a la hora de firmar, ya firma con unas condiciones que no están tan solo la cédula. Exactamente, digamos que yo vuelvo y soy muy insistente en el tema, es que digamos que a mí me ha ocurrido, a mí me han llamado diferentes entidades financieras, tienes una tarjeta preaprobada por 10 millones, 5 millones, 2 millones, 1.500.000 pesos. Entonces, pues sí, efectivamente, eso se llama correr bases, eso es lo que hacen las entidades financieras. ¿Correr bases? Se corren las bases, ¿sí? Se corren las bases de las diferentes, digamos, de las entidades, de las diferentes personas naturales o jurídicas, y usted ya más o menos sabe cuál es el riesgo que puede tener con esa persona en específico. Como que le decía, ahí se tiene en cuenta la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento, y adicionalmente cómo ha sido en el tema del pago de los créditos que haya tenido. Entonces, efectivamente, a uno lo llaman y le dicen, sí, usted tiene el preaprobado. Digamos que lo importante antes de emocionarse uno, porque uno se emociona, uy, cómo me quiere la entidad financiera, sí, qué bonitos, me quieren mucho. Sí, antes de emocionarnos es saber exactamente cómo vamos a invertir ese dinero, si lo necesitamos primero, ¿sí? Porque a veces puede que nos ofrezcan muchas cosas y uno a veces
recibí un dinero y lo que hice fue endeudarme y realmente no lo necesitaba. Eso es muy cierto. Le voy a contar una anécdota. A mí me llamaron que día de una entidad y me dijeron, ¿usted cuánta plata necesita? ¿Por qué? Porque pues, usted ha sido buen cliente y ha pagado, pero no, yo no tengo ahorita como esa necesidad financiera de endeudarme, pero déjeme pensarlo. Pero hay muchas ofertas, digámoslo de alguna manera, que hacen las entidades financieras para tratar de captar a estas personas. ¿Es así? Sí, señor. De hecho, las más recurrentes pues son las llamadas. Obviamente hay que tener mucho cuidado con el tema de la estafa también que se está dando vía telefónica, de que envíeme o escriba la clave, le voy a mandar un enlace, por favor escriba la clave que le voy a enviar, y pues también por ahí roban también pues información, ¿sí? Cuando a uno lo primero que hace la entidad financiera llamarlo a uno es, le dicen, bueno, tiene tanto preaprobado, don José Luis. Pues lo primero que uno debe decir en esos casos, muchas gracias, yo me acerco directamente a la entidad. ¿A la entidad? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos van a dar verdaderamente toda la información del crédito. Ahí es donde nos van a decir cuáles son las condiciones, cuánto voy a pagar, si mi cuota es fija o si mi cuota es una cuota variable. Entonces, pero aclaremos una cosa, doctora Marixa, y es el tema de que ya nos explicó que hay, digamos, varias líneas de crédito. Sí, sí. Eso tiene que ver algo con, digamos, con las tasas de interés que le vayan a cobrar a la persona que lo solicita. O sea, no es lo mismo solicitar un crédito para comprar una vivienda que para comprar un vehículo o de consumo, como usted lo dice. Eso tiene que ver algo ahí con, digamos, con un manejo interno de cada entidad. Y sí. Le van a decir, no, es que aquí el interés es tanto y en este otro es tanto. Es más o menos lo que, sí, señor. Que la gente sepa que... En las líneas de crédito, digamos que siempre deben de tener en cuenta que la línea de crédito más costosa en el mercado, pues es la libre inversión, ¿sí? Porque sí, como su nombre lo indica, la entidad financiera no va a tener claro en qué usted lo va a usar. ¿En qué lo gastó? Como puede que usted lo use para arreglar los pisos de su casa, puede que lo use, por ejemplo, para pasear. Entonces, esa es una de las líneas más costosas del mercado. De hecho, es la que, digamos, más están acostumbrados a sacar pues la gente del común como su merced y yo, porque pues nadie nos está diciendo para qué la vamos a utilizar. Y la línea, ya depende de las líneas, hay líneas de libranza, crédito de libranza, por ejemplo, que es una de las líneas más bajas del mercado, el crédito hipotecario es una de las líneas más bajas del mercado. Entonces, digamos que bajo ese pronóstico uno debe tener clarísimo varias cosas. La primera, saber qué línea de crédito voy a necesitar y para qué la voy a necesitar. Que efectivamente en el momento cuando me otorgan una línea de crédito, independientemente de la que yo haya buscado, tengo unas obligaciones, que ¿cuáles son? El pago de mi cuota mensual durante el tiempo inicialmente pactado, ¿sí? Con la entidad financiera. Adicionalmente, debo tener en claro también cuál es la tasa de interés que me están ofertando en el momento antes de firmar el crédito o la carta de aceptación del crédito. Entonces, esas son cosas que son supremamente importantes, y en el momento en que, como usted lo decía, nos llamen las entidades financieras, de pronto es sentarnos 5 o 10 minutos con cabeza fría, decirle a la persona, mire, devuélvame la llamada mañana o en 2 días, y yo lo pienso, lo medito, pregunto directamente a la entidad financiera y tomo la decisión que deba hacer. Correcto, muy bien, doctora Marixa. Bueno, por ahora vamos a seguir hablando de este tema que es muy importante para que toda la comunidad entienda lo que significa ir a tomar un crédito, las responsabilidades que uno adquiere con esto y lo que le están ofreciendo, que sea muy claro a la hora de tomar una decisión de estas. Pero por ahora vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más de este tema. Listo, José Luis. Sopo TV, tu canal.
Hola para todos, mi nombre es Lorena Castro, dueña y propietaria de Retratos de Belleza, una tienda en la que encontrarán los mejores productos. Y en esta ocasión les estaré mostrando unos productos que son esenciales para nuestra belleza capilar y que seguramente los están necesitando. Entre esos está esta plancha viajera que es para cargar a cualquier lado. Entre esos, nuestra oficina que necesitamos arreglarnos rápidamente. El secador que viene con su difusor para las que somos crespas y necesitamos arreglarnos, o también para las personas de cabello liso y con este difusor especial. Y también contamos con la pinza onduladora para que arregles tu cabello, lo tengas lindo, bonito, de una forma práctica, sin que esté ese crespo ahí andando. Entonces pídanlos de una vez, aquí están nuestras redes sociales, nuestro contacto telefónico para que la soliciten ya. No se mueva, está viendo Sopo TV, tu canal. Bueno, muy bien, continuamos aquí en el programa de Su Abogado en Casa. Hoy hablando aquí con la doctora Marixa Roballo sobre temas financieros, la parte legal de los temas financieros. Ya hablamos del tema del crédito, lo que significa ir a una entidad financiera a solicitar un crédito, los requisitos, los tipos de líneas de crédito que se tienen en una entidad, lo que le toca y las responsabilidades que asume una persona o una entidad, digamos una empresa, al adquirir un crédito. Pero bueno, también hay otro tipo de ejercicios financieros que mueven las entidades financieras y quiero que Marixa nos cuente un poco del tema, por ejemplo, las tarjetas de crédito, las tarjetas débito, son como, digamos, algo que normalmente los usuarios de las entidades financieras utilizan, y en este caso, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que muchas veces a las personas se las ofrecen fácilmente, lo llaman y le dicen, véngase al banco aquí que le tenemos una tarjeta de crédito preaprobada por X cantidad de dinero. Eso sí es posible, y además, ¿cuáles son esas obligaciones y esa parte legal de adquirir uno una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, que es cuando se tiene una cuenta, ¿cierto?, para poder retirar el dinero? Bueno, efectivamente, don José Luis, las tarjetas de crédito son eso, un crédito que le están otorgando a uno a través de un plástico, ¿sí? Independientemente de cuál sea la franquicia a la que sea o a la que esté ligada esa tarjeta de crédito. En este momento en Colombia más o menos, digamos, hay dos que son mundialmente conocidas, dos franquicias. Ya es el banco emisor, o sea, la entidad financiera, quien nos otorga la tarjeta de crédito. De hecho, ahora digamos que en los pasillos de diferentes almacenes de cadena también nos entregan las tarjetas de crédito. Entonces nos hacen firmar igual, de hecho a través de unas tablets que cargan los ejecutivos, nos hacen firmar pues primero todo el tema de autorización de datos, y adicionalmente pues ya de hecho en algunas ocasiones cuando la tarjeta ya está preaprobada, pues de una vez para entregárnosla nos hacen firmar el pagaré. Ese es un crédito común y corriente. Como es un crédito libre inversión, porque esa tarjeta no está destinada para un uso en específico, pues va a tener la tasa más alta. Es lo primero que tenemos que saber. O sea, siempre. O sea, importante lo que dice aquí la doctora Marixa es que cuando uno le dan una tarjeta de crédito hay que partir de la base de que es la tasa de interés más alta autorizada por me imagino por el Banco de la República. O sea que tener tarjeta de crédito es medio de como cierto artículo de lujo, ¿cierto? De lujo, exactamente. Entonces, la tarjeta de crédito pues maneja una de las tasas más altas. Digamos que ahí también se desliga o se desprende cuando a mí me hacen el ofrecimiento de portafolio de servicio, ¿sí? Que entonces me están ofreciendo la tarjeta de débito, me están ofreciendo la tarjeta crédito y adicionalmente o me ofrecen un crédito rotativo o un crédito pues con un tiempo estimado en específico. ¿Qué pasa? La tarjeta de crédito, como usted bien lo dice, es un lujo. Entonces, esos dineros o esas utilizaciones que nosotros hacemos, pues estamos obligados a cancelarlas. Muchas personas se dan cuenta que, por ejemplo, yo voy y pago la totalidad de mi tarjeta de crédito hoy, pero resulta que me llaman y me dicen de la entidad financiera, cancelé el total que debía en mi tarjeta de crédito, es decir, nuevamente voy a tener el cupo disponible inicial
y me dicen, y de hecho reviso mi extracto y reviso allá mi plataforma financiera, y me dicen a los 2 meses o al mes que qué pena, pero que tiene un saldo por pagar, ¿sí? Después de que de pronto dejé de utilizar la tarjeta o en su defecto que fui y entregué la tarjeta. Entonces yo dije, pero si yo ya cancelé todo, ¿por qué? Pues realmente porque no tenemos en cuenta las fechas de corte de la tarjeta. Eso es muy importante saberlo y decirlo. Cuando tenemos el tema de las tarjetas de crédito, pues es importante saber cuáles son nuestras fechas de corte, cuál o cuándo se hizo la última compra y muy seguramente a cuántas cuotas diferí ese pago para saber más o menos si debo o no cancelar intereses adicionales por esas utilizaciones. Y cuando digo intereses adicionales no significa que le vamos a pagar interés sobre interés al banco o a la entidad financiera que nos otorgó la tarjeta. Simplemente es que va a pagar los intereses corrientes por la utilización del dinero, de la cantidad de dinero que utilicé en ese momento en la compra o en el avance. Importante también recordarles que los avances aún son un poquito más costosos que la tasa normal, porque es un dinero que usted va a tener en efectivo, ¿sí? Que lo va a poder retirar a través de su cajero automático o a través de las oficinas que están dispuestas para hacer esas transacciones. La diferencia con la tarjeta de débito, ¿cuál es? Es muy sencilla, don José Luis, y es que la tarjeta de débito, esa única y exclusivamente la vamos a poder utilizar si tenemos dinero en nuestra cuenta de ahorro. Por eso es que, por ejemplo, cuando abrimos nuestra cuenta de nómina, pues nos entregan una tarjeta de débito. Antes, mucho tiempo, los bancos utilizaban eran libretas o talonarios, donde uno hacía los retiros o las consignaciones. Hoy en día no, pues simplemente lo hacemos a través de la tarjeta de débito. ¿Cuáles son las obligaciones? Pagar las cuotas de manejo. Por eso, antes de abrir las cuentas en las diferentes entidades financieras, pues tenemos que tener en cuenta cuánto nos está cobrando la entidad financiera por la utilización de esa tarjeta de débito o tarjeta crédito. Sí. Yo quería preguntarle, Marixa, lo siguiente. Digamos, hay dos rubros ahí en una tarjeta de crédito. Uno es una cuota de manejo. ¿Cómo se establece esa cuota de manejo? ¿Quién la establece? ¿La entidad financiera, dependiendo que del cupo? No sé cómo lo hacen, para que todos sepamos de que hay una cuota de manejo. Y hay algo que no hemos hablado, pero que me gustaría que nos contara, y es que hay otros agentes financieros en el sistema financiero nacional que son las aseguradoras. Porque ahí yo tengo una tarjeta de crédito y ahí hay una plática que siempre cobran que se llama el seguro, ¿sí? Un seguro que le cobran a todos los usuarios. ¿Eso cómo funciona? Porque las aseguradoras también hacen parte del sistema financiero de nuestro país cuando la gente adquiere, digamos, las tarjetas o cuando adquiere el crédito, porque esa también tiene que tener alguna póliza de garantía. En fin, hay varios sistemas que se utilizan para asegurar, digamos, diferentes créditos o deudas que uno tenga, ¿sí es así? Sí, señor. Bueno, lo importante que debemos saber es que las cuotas de manejo normalmente son las entidades financieras quienes las colocan. Obviamente vigiladas por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de Economía Solidaria, hablándose de cooperativas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Digamos, en algunas tarjetas de crédito nos eximen del pago de esa cuota de manejo ¿En dónde, Marixa, para quitar la mía? Digamos que el primer año normalmente siempre les dicen deseximimos del pago de la cuota de manejo. Pero pues digamos que por ley las entidades financieras deben generar algunos productos o algunos servicios financieros que no tengan costo. Por ejemplo, unas cobran los extractos, otras no los cobran, unas cobran cuota de manejo, otras no los cobran, ¿sí? Pero siempre va a haber algunos servicios que son cobrados por las entidades financieras. En el caso de las cuotas de manejo, pues obviamente son las mismas entidades financieras que los disponen de ese tipo de valor que se le va a cobrar a la persona que tiene su tarjeta, y efectivamente así lo van a cobrar. ¿Nos eximen o no? Eso depende de las políticas internas de la entidad financiera, pero es importante que tengamos claro que las entidades financieras están vigiladas.
Entonces, digamos que eso no es como por colocar el valor, no. Hay unas entidades, lo que debemos tener en cuenta es que en el momento de abrir nuestra cuenta o en el momento en que nosotros vayamos a solicitar o nos entreguen una tarjeta de crédito, pues saber cuál es la cuota de manejo y si nos la están cobrando mensual, trimestral, semestral, porque eso también puede suceder. Ahora, en cuanto a las aseguradoras, todos los créditos, don José Luis, digamos, están asegurados en las entidades obviamente financieras legalmente constituidas, ¿no? Porque habrá el señor de la esquina que nos preste el dinero a un porcentaje, pues obviamente no, pero en todas las entidades de entidades financieras, pues los créditos por riesgo tienen que ir asegurados. ¿Cómo se mide el riesgo? Pues como ya lo habíamos hablado, depende de la capacidad de pago, el nivel de endeudamiento, hacia qué va dirigido el dinero, ¿sí? Todo el tema de colocación tiene, digamos que un tema de matemática financiera muy bien estudiado por las mismas entidades prestadoras de los recursos. ¿Estos seguros para qué van a servir? En caso de fallecimiento del deudor, pues el acreedor, ¿qué hace? Va y le cobra al seguro el dinero que nos adeudaba este señor que tenía crédito con la entidad financiera. Obviamente bajo unos requisitos y presupuestos legales, ¿sí? ¿Como cuáles? Pues los que tengan las políticas internas de las entidades financieras, muy seguramente con la presentación del certificado de defunción, y adicionalmente con el registro civil de defunción del fallecido y bueno, algunas otras documentos que normalmente pide la entidad financiera. Esos seguros son exclusivamente para cubrir ese tipo de deuda. ¿Qué pasa? Adicionalmente nos ofrecen otros seguros. Si usted en este momento, por ejemplo, tiene un seguro que no solo está cubriendo, digamos que la deuda total de su tarjeta, sino que cubre, por ejemplo, en caso de desempleo, 6 cuotas, pues son seguros que uno debe estar mirando si es bueno tomarlos o no. Eso ya es como de responsabilidad de uno mismo decir, bueno, sí, lo que pasa es que en Colombia no tenemos, digamos que esa cultura que tienen otros países de asegurar lo que tenemos, para no dejar ese tipo de problemas o inconvenientes. Por ejemplo, en el caso de COVID, ahorita. Eso le iba a preguntar ahorita. Que digamos que muchas personas, por ejemplo, se les ofrecieron en algún momento seguros que tenían que ver o que estaban relacionados con tema COVID cuando inició la pandemia. Mucha gente no los tomó, infortunadamente a los 6-7 meses fallecieron. Entonces, pero tengan la seguridad que todos los créditos que están generados a través de una entidad financiera legalmente constituida, llámese banco, microfinanciera, cooperativa o entidad dedicada al ahorro y al crédito, pues muy seguramente aseguran esos créditos para que en caso de fallecimiento del deudor pues ya no haya ningún inconveniente con su familia. Yo quería preguntarle, Marixa, precisamente debido al COVID-19, el año pasado, la pandemia que nos tiene a todos, digamos, en muchas dificultades, tanto económicas como de confinamiento, de movilidad, bueno, tantas cosas que han pasado alrededor de la pandemia, violación de derechos humanos. Aquí estuvimos una charla en un programa anterior con el doctor Reyes, hablando precisamente de los derechos humanos y la presencia de la CIDH y todas esas entidades que tienen que ver con todo, pero a raíz de eso se generó algo que se ha venido llamando la banca virtual, ¿cierto? O sea, todos los movimientos que puede hacer una persona a través del internet, porque ya se volvió tan importante que hoy día el internet ya es un servicio público esencial. Así lo determinó el Congreso de la República hace unos 15 días, y entonces hay mucho tema que tiene que ver con lo virtual. Cuéntenos un poco esa experiencia, digamos, ya para una entidad financiera y para un ciudadano, el hecho de que se puedan hacer muchas cosas a través de la banca virtual. Bueno, es importante tener en claro, don José Luis, que digamos que el tema de la pandemia lo que hizo fue obligarnos a todos, sí o sí, a entrar al tema virtual. Independientemente que seamos personas jóvenes o seamos personas de la tercera edad, pues muy seguramente la persona de la tercera edad le va a preguntar es al hijo o se sienta también a
a escudriñar en el tema virtual. Digamos que las entidades financieras han tenido que hacer grandes esfuerzos, digamos, porque ya muchas tenían implementado todo el tema de sus bases, todo el tema virtual, ¿sí? Ya podían acceder a sus canales virtuales, pero en ese momento tuvieron que robustecer muchísimo esas, digamos, esos mismos canales, precisamente para evitar todo el tema de vandalismo que se puede presentar a través, o delitos informáticos que se pueden, digamos, que hacer a través de los hackers, de las redes, que llaman, ¿no? Los hackers, bueno, han habido muchísimas cosas, y de hecho no solo de ahora, sino pues desde el momento mismo en que las entidades financieras se adentraron en el mundo virtual, han tenido que empezar a robustecer muchísimo esos sistemas. Claro es de decir que efectivamente, digamos que las entidades financieras ya tienen doble propósito, el tema virtual y el tema presencial. Siempre será necesario en algunos momentos el tema presencial, porque yo necesito información que solo quiero y espero que me la dé una persona, ¿sí? Y no pues a través de la virtualidad. Pero hoy en día usted fácilmente puede solicitar un crédito a través de su teléfono, es más, simplemente bajando una app del banco. Puede hacer simulación para hacer un CDT o un CDAT, puede abrir una cuenta de ahorros a través de su teléfono, de su computador de casa. Entonces, digamos que obviamente bajo unos temas de seguridad, ¿sí? Porque en el momento en que yo bajo una app de un banco X o dentro de una entidad financiera me van a pedir, pues digamos que unos temas de seguridad como fecha de expedición de su cédula, su número de cédula, su correo electrónico, su dirección. Entonces tampoco es que sea tan fácil. Pero digamos que el acceso ahora a la banca virtual es muy sencilla. Hoy en día usted puede hacer cualquier cantidad de trámites, puede pagar sus impuestos, puede pagar su crédito, puede hacer transferencias nacionales o internacionales, puede pagar un producto en el exterior. Digamos que puede hacer todo lo que usted quiera a través de la banca. De la banca virtual. Pero definitivamente eso tal vez la pandemia fue la que ayudó a que se fortaleciera este tipo de mecanismos en las entidades financieras. Pero bueno, es importante para nuestra comunidad, para nuestros televidentes, de que conozcan todas estas cosas que se pueden hacer hoy día y que de alguna manera, obviamente, teniendo los cuidados que se necesitan, porque sí hemos escuchado muchas cosas de fraudes, que llaman, así lo llaman técnicamente, fraudes delitos financieros que se pueden presentar precisamente por el tema de la virtualidad. Pero bueno, si lo sabemos manejar, de pronto eso es muy útil. Pero para nuestros televidentes es bueno que conozcan cómo se puede hacer todo esto hoy día al adquirir un crédito, al tener una tarjeta de crédito. Bueno, ya vamos terminando el programa, Marixa. Le agradezco inmensamente que nos haya acompañado. Al doctor Fernando decirle que siga en su viaje, no hay problema, aquí lo esperamos para seguir tratando temas que esperamos que a la comunidad le interese. Pero vamos al tema de actualidad. Y el tema de actualidad tiene que ver a través de precisamente de la pandemia, cuando se inició la presencia del COVID en nuestro país, el gobierno nacional expidió unos decretos para el tema sanitario, o sea, para todas las medidas biosanitarias y para los temas económicos, donde seguramente dio algunos plazos para pagar, algunas facilidades para que las personas no se colgaran con ciertas obligaciones, apoyos que se presentaron, que le ofrecieron, digamos, a las empresas para sostener el personal en su trabajo, para que no se aumentara el desempleo, como finalmente sucedió, que se aumentó el desempleo en nuestro país, la informalidad pues todavía más, los trapos rojos abundaron por todas partes. Bueno, una serie de situaciones que tuvieron que ver con estos decretos que expidió el gobierno nacional, y uno de esos es con el tema económico en las entidades financieras. ¿Cómo afectó, Marixa, digamos, la economía de nuestro país? Porque no solamente la de Sopó, seguramente la de Sopó pues también, pero en nuestro país el tema de la pandemia y todos estos decretos que el gobierno nacional expidió para tratar de ayudar a las empresas de nuestro país. Bueno, José Luis, este es un tema muy importante y qué bueno que usted lo toca en este punto de la charla, porque digamos que la afectación económica, como le comentaba yo, el Banco de la República es el banco emisor y las entidades financieras pues juegan un papel importantísimo, y si no fuera así pues muy seguramente no tendríamos banca
ni nacional, ni a nivel internacional, ni mucho menos, ni mundial. Entonces, digamos que los bancos son esos ejes para que la economía pues ruede de una forma y que pues todo lo que entra a nivel económico en un país pues se mueva, ¿sí? A través de las diferentes actividades económicas que genera un país, como la carga, la venta de insumos, la venta de servicios y demás. ¿Qué pasó? El decreto 2071 de pronto fue un decreto muy apresurado a mi forma de ver, respetuoso pues de las decisiones del gobierno central, pero fue un poco apresurado y de hecho fue el mismo tema de la pandemia como tal. ¿Por qué? Porque básicamente cuando a usted le hablan de alivio, pues, o cuando a uno le dicen alivio, significa es que yo voy a quedar relajado, ¿sí? Sí. Pues realmente en el tema financiero no es así, ¿sí? Porque como ya lo habíamos venido hablando en la oportunidad anterior, pues digamos que yo suscribí con la entidad financiera un pagaré, ¿sí? Yo tengo mi crédito. Y pues el gobierno nacional en su momento nos decía, no, alivio financiero. Ese alivio financiero no era nada más ni nada menos que pues que usted tenía que seguir pagando sus cuotas porque es que es una obligación de la persona que fue a solicitar un crédito al banco. Correcto. Pues de cancelar ese dinero. Pues ¿por qué? Porque ese es el negocio del banco, ¿sí? Es como la parabólica en este momento tiene su negocio, ¿sí? ¿Cuál es el negocio de la parabólica? Pues por ejemplo vender un servicio de televisión, de internet. ¿Sí? Sí. Entonces yo no puedo llegar a decirle a don José Luis, es que hoy no le quiero pagar el internet. No, porque si no, ¿con qué le pagamos al proveedor? Con qué le pago al proveedor o con qué le pago a las personas que están detrás de cámaras o cómo le pago al gerente, cómo le pago a la secretaria. ¿Sí? Entonces es eso, es para que entendamos un poco cómo repercute el no pago de un crédito en todo el tema económico, claro, también de una entidad financiera, independientemente de quién sea la entidad financiera, ¿no? Eso también es importante aclararlo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos hablaron de los alivios financieros, le soy sincera, ni siquiera las entidades financieras sabían cómo iban a aplicarlo. Nadie tenía ni idea qué iba a pasar en ese momento. Empiezan el tema y entonces su merced se dio cuenta que sacaban decretos cada mes para ampliar los decretos anteriores o simplemente decían pues en esta parte el decreto sigue y en esta parte no. En el tema de los alivios financieros, muchas entidades financieras que hicieron primero pues identificarle a todas las personas que el alivio no significaba no pago de las deudas, es lo más importante. Usted sigue teniendo la obligación con el banco de cancelar. O sea, ¿el alivio se enfocó de pronto más por el lado de refinanciar la deuda? Más o menos. Como tratar de que, digamos, la entidad o la persona pudieran tener unas cuotas más bajitas, digámoslo así, sí, pero la deuda sigue siendo la misma. Yo le diría que ni siquiera el tema es refinanciar, o sea, la palabra no sería refinanciar porque en el tema financiero esa palabra significa que en algún momento yo lo voy a castigar dentro de las centrales de información, ¿sí? Sí. Entonces es volver a financiar, no refinanciar, porque yo le estaría, sino es volver a generar un nuevo crédito, algunas entidades lo hicieron. ¿Con otras condiciones? Con las mismas condiciones, lo dice el decreto nacional, inicialmente pactadas. Lo único que voy a hacer yo es darle más plazo, ¿sí? Si usted así lo desea, o pasar las cuotas que se dejaron de cancelar al último tiempo. Es decir, si su merced tenía un crédito de 24 meses, de las cuales ha pagado 8 cuotas, y no me pudo, de 24 meses ha pagado 8 y no me pudo cancelar 3, pues esas 3 se las empato al final del crédito, ¿sí? Esas 3 cuotas que las dejé cancelar. Pero eso no significa que ese dinero queda congelado. O sea, si usted hoy me tenía que pagar 400.000 pesos y esas 3 cuotas suman 1.200.000, no significaba que solo me tenía que pagar el 1.200.000. No, me tenía que pagar los intereses corrientes del crédito. ¿Qué dice la norma o el decreto? Usted no está obligado y el decreto prohíbe explícitamente cobrar intereses de mora. Y no ser reportado ante las centrales de información durante el tiempo que dure la prórroga. De hecho, ahorita se volvió a hacer una ampliación para ese alivio financiero hasta el 30 de septiembre. Fue lo último que sacó, ¿sí? El gobierno nacional. Entonces, pues digamos que ese alivio financiero no era no dejar de pagar, era simplemente
revisar las nuevas condiciones con las que yo iba a poder cancelar el crédito. De hecho, algunas personas en este momento en las diferentes entidades financieras siguen con el alivio financiero, muy seguramente a la espera de qué va a pasar. ¿Qué sí les puedo decir? Que muy seguramente a partir del 2020, cuando se sacó el decreto, a hoy pues ya han pasado más de 18 meses donde usted ha dejado de cancelar 18 cuotas. Entonces ahí es donde uno invita pues a las personas que tienen crédito en sus entidades financieras, que si tiene sus planes de pago, ¿sí? Porque a uno le deben entregar un plan de pago en la entidad financiera, a menos de que la cuota sea variable, ahí no, porque pues por su nombre pues es claro que es variable y no sabemos cómo se mueva, pero en ese plan de pagos nos dicen si es una cuota fija, cuánto eran sus intereses corrientes, eso multiplíquelo por los 18 meses, más el interés diario que le va a seguir corriendo. Entonces, ese es un tema. Conclusión del tema, hay que seguir pagando. La gente tenía que seguir pagando, cancelando las obligaciones adquiridas con las entidades financieras. En el caso de que muchas de esas personas no hayan adquirido, o sea, no hayan cumplido con la obligación de acercarse a las entidades y cancelar esas obligaciones, ¿empiezan los cobros jurídicos? O sea, ahí entran los abogados. Sí, ahí entran los abogados a trabajar. Entran los procesos. De hecho, primero se hace un cobro prejurídico, que eso tiene dentro de los tarifarios que tienen las entidades financieras, ahí nos dicen de cuánto es el porcentaje que se le va a pagar el abogado por hacer ese cobro prejurídico. Entonces, muchas veces es más fácil ir a la entidad financiera y llegar a un acuerdo de pago directamente con la entidad financiera para evitar ese cobro, porque ese dinero que se le va a pagar, pues de pronto en ese cobro prejurídico puede ser más bien utilizado en el pago de la deuda. Entonces, pues el alivio estaba configurado más era a decir, mire, más bien yo le traslado ese valor dejado de cancelar al final del crédito, para que usted terminó en la cuota 24, pero pues sigue pagando lo que me dejó de pagar durante el 2020, por ejemplo, si fue en el 2020 solo su problema de estancamiento económico. Entonces, pues era un tema, de hecho, pues uno, en mi caso, siempre les recomendaba mucho a mis usuarios, pues eso, o sea, si usted tiene la posibilidad de cancelar, hágalo, hágalo. Hágalo porque después le va a crecer la cuenta y usted va a empezar a pelear con la entidad financiera. Bueno, pues esa es la idea, amigos televidentes, de conocer exactamente a qué se tiene o qué tiene que ver exactamente con la obtención de un crédito, los requisitos, las obligaciones en las que uno o la persona se compromete con estas entidades. Quiero, para terminar, Marixa, hacerle una pregunta ya desde el punto de vista, digamos, más personal de lo que su merced conoce, y es que tiene que ver con el nivel de endeudamiento que está adquiriendo el país, porque todo lo que el gobierno nacional ha ofrecido de apoyos a las entidades, de subsidios a las personas, bueno, hasta los mercados que se dicen que le repartieron a la comunidad, pues hasta donde yo tengo entendido, el país no estaba preparado económicamente para atender esta emergencia. Luego, todo ha sido a base de créditos, o sea, créditos del exterior. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez estamos más endeudados. O sea, que nuestro Producto Interno Bruto cada vez se utiliza mayor cantidad de porcentaje para el pago de esta deuda externa. ¿Cuál es su opinión, Marixa? ¿De qué nos espera económicamente al país, digamos, en una situación como la que estamos viviendo, en una parte por la pandemia, en otra parte por las decisiones, digamos, políticas de los estados o del Estado colombiano, pero que finalmente vamos a terminar a pagar una deuda que no sé hasta dónde sea posible, pero va a ser bastante difícil de que el país pueda progresar en otros aspectos? Porque es que, por ejemplo, para no ir tan lejos, Marixa, usted sabe que aquí en Colombia no hay investigación. Aquí tenemos que comer todo lo que hagan los americanos o los europeos o los rusos, que aquí no hay con qué investigar nada, no hay nada. Entonces todo lo tenemos que asumir así. ¿Por qué? Porque estamos muy endeudados, me parece a mí. Pues digamos que yo en alguna ocasión también lo dije en uno de los programas, de hecho el año pasado lo dije, que lo que nos iba a esperar para este año iba a ser muy duro, y de hecho
Dani pues me dijo, y esperemos que no sea así, pero no, sí. ¿Ya estamos viviéndolo? Estamos muy complicados porque digamos que, y de hecho cuando hicimos el último programa que fue al tablero, hablábamos del tema, digamos, de las reformas y ese tipo de cosas que hacen que un país económicamente se mueva o no. Entonces, el tema del endeudamiento en el extranjero está muy complicado porque estamos muy sobreendeudados. Es como en la casa cuando sacamos un crédito y nos Mejor vamos dicho, de paseo. todo lo que nos están dando es fiado. Es fiado, exactamente. Más que o nos menos. vamos, exactamente, es como en la casa, como para darlo a entender un poco más en palabras coloquiales, y es que yo en mi casa saqué un crédito para ir a comprar al mercado. Pues es que el mercado se me acabó en 15 días. ¿Y qué voy a comer el resto de tiempo? Exactamente. Entonces, ningún país estaba preparado, creo yo. Lo que pasa es que hay unas economías más estables que otras. Y exactamente la economía colombiana no es que estuviese en su mejor momento, ¿sí? Porque veníamos pues del tema de un proceso de paz que nos económicamente Cuesta. que no se puede ¿Qué ha dejar costado? que ha costado y que no se puede dejar de pagar, ¿sí? Porque pues era, digamos, economía versus paz y tranquilidad para los colombianos, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, ese tema, que es un tema que nos cuesta. Adicionalmente, el tema de la investigación. Colciencias, por ejemplo, hoy en día no le está llegando, ¿De dónde? sino tristezas, Sí. Sinceramente. El tema de emprendimiento para los jóvenes, digamos que ahorita no vamos a tener recursos para poder generarle a los jóvenes para que sigan emprendiendo, a pesar de que hay muchos programas como Aldea, hay un montón de programas que hay para los chicos hoy en día que son súper espectaculares, pero pues que infortunadamente el país no va a tener cómo soportarlos si no se endeuda. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que no vamos a salir muy pronto a recuperarnos económicamente como se tenía medianamente pensado la recuperación económica. De hecho, hoy en día uno no sabe si es que realmente estamos recuperándonos económicamente o estamos igual o peor de cuando inició la pandemia. ¿Y por qué digo y preciso eso? Porque digamos que ahorita, por ejemplo, con todo el tema de los paros, pues medianamente estábamos empezando a levantar cabeza y otra vez estamos de cero, nos toca volver a empezar. ¿Qué ha significado eso para el país? Y cuando hablamos del gobierno nacional es algo que nos toca a todos. A usted, Sí, claro, a mí, todos. al que trabaja en las flores, a la persona al educador, al investigador, a todos, al profesional, a la persona que no es profesional. Pues se sigue endeudando el país, pues nosotros vamos a seguir teniendo que pagar a través del Producto Interno Bruto, que debería ser, obviamente, digamos que trabajado para los programas sociales que, independientemente del gobierno que sea, pues se debían hacer. Entonces yo pienso que estamos como en la casa cuando se compra el mercado con la tarjeta de crédito. Entonces, Sí. esa es más o menos mi perspectiva. Va a ser Muy muy cierto. difícil, muy difícil. Espero que no sea imposible, pero sí va a ser muy difícil. Eso, sí, la verdad es que Marixa, yo quería terminar con esta pregunta y lo que usted nos acaba de decir es más que claro, ¿sí? Para que el mensaje final sea endéudese si lo necesita y si no, trate de evitarlo. Sí, creería yo que debería ser como nuestro mensaje final. Sí, el endeudamiento es una forma de conseguir el conseguir sueño. algunas cosas y se pueden hacer para buscar posibilidades tanto a nivel empresarial o a nivel de emprendimiento, como lo llaman ahora. Todo Mejorar eso, nuestra calidad de mejorar vida, de nuestra pronto, calidad de vida, pero a la hora de tomar una decisión de acudir a una entidad de estas, hay que pensarlo muy bien, ¿no? La situación del país no está, como usted misma lo dice, muy óptima como para que tomemos ese tipo de riesgos que hoy día estamos viendo, y triste decirlo, pero hemos visto cómo gente muy joven, por cuenta de la misma pandemia, se están yendo, se están muriendo, porque ya los viejos ahorita no se están muriendo. Ya están vacunados y ya más o menos están... La probabilidad de vida es más alta de la ellos probabilidad que de los jóvenes. casi es más que de los mismos muchachos que han participado en todas estas manifestaciones del protesta al Estado, pero definitivamente están corriendo mucho riesgo. Sí. Y entonces es muy importante este mensaje. Marixa, muchas gracias por acompañarnos. Señor don José Luis. Y por último, muchísimas gracias
por la invitación. Importante, pues empecemos a generar la cultura del ahorro en vez de la deuda. Sí. Iniciamos con la cultura del ahorro, pensemos muy bien, investiguemos. Ahora es muy fácil a través de los canales virtuales saber qué entidad nos presta a mejor tasa. Entonces esas son tipsitos, pequeños tips que debemos tener todos en cuenta. Y no nos apresuremos a tomar un crédito. A veces nos ofrecen muchas cosas, pero Sí. de eso tan bueno no dan tanto, dicen por ahí. Eso es muy cierto. Bueno, Marixa, muchas gracias. Amigos televidentes, ahí están los teléfonos y las redes sociales de la antena parabólica de Sopó, del canal Sopó TV. Cualquier inquietud, duda que tengan, no duden en escribirnos para que desde acá, desde este programa, les podamos ayudar en todas las inquietudes. Y muchas gracias, Marixa, y nos veremos la próxima semana con su programa Su Abogado en Casa. Hasta pronto. Llegamos al final de esta emisión. Lo invitamos a que continúe sintonizando la programación de nuestro canal Sopó TV.